incluso con el templo, ¿no?, que les representa. Y para explicarles un poco la naturaleza de la investigación que se llevó a cabo desde las organizaciones, hicimos una investigación colaborativa desde distintas organizaciones. Mi compañera Selene Martínez, del Observatorio Ciudadano por la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey, compartirá la forma en la que hemos evaluado, pues cómo el fútbol mexicano está en riesgo de perder calidad, de perder contundencia. Ya lo hemos visto, tuvimos un mundial bastante deficiente. eh, Falta ver si hay una vinculación con esto que estamos por presentarles. Así que adelante, Selene, te dejo la palabra. Gracias, Pablo. Buenos días, gracias por estar aquí. Ahora les vamos a presentar los resultados de correlacionar los datos oficiales de contaminantes disponibles en el SINAICA, que es el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire en México. Y bueno, estas las correlacionamos con las fechas de partidos para las escuadras femenil y varonil de las ligas superiores de 6 equipos. Entonces, en resumen de esta investigación, resaltan 3 aspectos. Primero, que la falta de datos es el dato más preocupante. El monitoreo de la calidad del aire es deficiente, incompleto o inexistente en diversas zonas metropolitanas de México. Sin esto no se puede proteger la salud de los futbolistas porque no hay información. Y bueno, de toda la población se puede proteger la salud, pero sobre todo de las y los futbolistas. Ahora, ninguno de los 2 equipos de los 6 clubes analizados se salva de haber jugado sin riesgo para su salud por culpa de la contaminación del aire. Y por último, en todos los casos que revisamos, justo la escuadra de fútbol femenil del club tuvo más partidos con días contaminados jugados que el mismo club varonil. Eso es muy, muy importante. En lo que respecta a las afectaciones por ciudad y equipo, voy a dejar que cada uno de los aficionados en este momento haga su recuento. Para esto paso la palabra a Samuel. Gracias, Elene. Hola, yo soy Samuel, de Monterrey. Pues bueno, para los equipos regios, que son Tigres y Rayados, de los 41 partidos jugados desde el inicio del torneo, en 18 de ellos se jugaron fuera de los parámetros de la OMS en cuanto a las partículas PM2.5, y en 20 de esos juegos, en 20 de los 21 juegos, fueron por encima de ese parámetro en cuanto a partículas PM10. Y aparte, cabe mencionar que en la semifinal de Rayados sobrepasó no solo las recomendaciones de la OMS, sino también de la norma oficial mexicana en cuanto a partículas PM2.5. Que dicho sea de paso, ojo, Rayados perdió esa final, digo, esa semifinal. También un punto importante es que las mujeres de ambos equipos jugaron más partidos con contaminación que sus colegas del equipo varonil, por lo que las Rayadas y las Amazonas de 12 de los partidos estuvieron fuera de parámetros de las OMS contra 9 de los 19 jugados por parte de los hombres, siendo que, que las jugadores son más propensas a enfermedades y contaminaciones de salud, como lo explicará más adelante Diana. ¿Quieres te paso la palabra, Diana? Muchas gracias, Samuel. Yo soy Diana Morales de la organización MUSA, Mujeres por la Sostenibilidad Ambiental y Alimentaria, y al igual que las compañeras de Tigres, las Pumas, a pesar de que el Estadio Olímpico de Seúl se encuentra en una de las zonas más verdes de la Ciudad de México, al sur, y con poca presencia de fuentes fijas de contaminación, la Liga Pumas tuvo un 35% de partidos jugados por encima de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud en PM2.5 y ozono. PM2.5 pues son partículas que entran al torrente sanguíneo y que se pueden acumular en el hígado y pueden ocasionar pues enfermedades crónicas y pues en muchos casos muertes prematuras. En cuanto al ozono, a corto plazo irrita el sistema respiratorio y reduce la función pulmonar, afectando la condición física de las y los jugadores. En el caso de que se presentaran casos de asma, las mujeres pueden tener cuadros muchísimo más graves y pues hay que tomar en cuenta que la equidad de género se entrelaza con la calidad del aire y los impactos en la salud de las mujeres. Paso la palabra a mis compañeros de América Cruz Azul. Muchas gracias, Diana.
Pues aquí las jugadoras y los jugadores están en un doble peligro porque sabemos que hay una muy mala calidad del aire, pero no hay medición de lo que están respirando, entonces podrían estar incluso fumando o cosas peores, y no es posible tomar medidas para proteger pues la salud de los futbolistas, entonces eso debería de preocuparnos y alarmarnos, ¿no? A diferencia del estadio de los Pumas, pues el Estadio Azteca es vecino de 3 avenidas principales de la Ciudad de México y tiene menos presencia de arbolado y de áreas verdes que lo resguarden, ¿no? Que le hagan como estas cajitas que hay en otros estadios. Y el único dato para el que tenemos registro es el de contaminación por ozono, precisamente, y la mitad de sus partidos están fuera del parámetro de la OMS, que, que ya está sobrepasado en varios puntos. Y pues aquí no sé si Pablo quieras platicar un poco de tu corazón chiva. Gracias, Mina. Con mucho dolor, pero sí, les comento, del total de los 21 partidos que se jugaron en el estadio de las Chivas, hay 5 para los cuales no se tienen datos de entrada. Ahí hay una deficiencia también del monitoreo, al igual que para Azteca y para el Estadio Azteca, perdón. Y de lo que sí tenemos registro es que en partículas PM2.5, que son estos que ya mencionaban que entran al torrente sanguíneo, se jugaron el 68% de los partidos por encima del parámetro que marca la OMS. Como habitante de Guadalajara y Chiva, pues en el contexto de la dolorosa y reciente derrota de mi equipo, diría que hay que poner más atención y más reclamos a la calidad del aire, menos al director técnico que está haciendo pues, hizo un torneo bastante digno. Y la preocupación para Guadalajara está sobre todo en estas deficiencias de registro. El 30% de las estaciones de monitoreo de esta ciudad están fuera de funcionamiento y es una ciudad que a principios de noviembre ya contaba con 45 precontingencias atmosféricas en lo que iba en ese momento de 2023. Así que tenemos una ciudad muy contaminada, equipos, y bueno, infancias y adultos mayores que juegan con condiciones preocupantemente peligrosas y que además no se dedica o no busca medir su calidad del aire. Paso la palabra a La Paz, una ciudad que por su condición costera debería tener buena calidad del aire, pero ahí nos lo va a platicar Carlos Mancilla, mi compañero del Atlético La Paz. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Pablo. Pues sí, justamente como hincha del Club Atlético La Paz y también pues formando parte de Bicicletos y de la Alianza Ciudadana por la Calidad del Aire, veo muy importante señalar que nuestro equipo, el Club Atlético La Paz, perteneciente a la Liga de Expansión MX, pues el estadio en el que juega, el Estadio Guaycura, esta belleza que tengo en mi espalda, pues se encuentra dentro de la ruta de las emisiones contaminantes de las centrales de la CFE que tenemos muy cercanas a la ciudad. Es bien importante mencionar que los días de los partidos del local del Atlético La Paz, el 75% de los contaminantes regulados por la OMS sobrepasaron las concentraciones permitidas. Hay que decirlo claramente, el equipo juega con el combustible del lado de los rivales y si queremos llegar a primera división, habrá que enviar al descenso al azufre y al dióxido de carbono, sin lugar a dudas. Con los 300 días de mala calidad del aire que tenemos acá en la ciudad de La Paz, resultado del altísimo nivel de motorización que tenemos en nuestra ciudad, hay un auto por cada persona mayor de 15 años en esta ciudad y la dependencia del combustible para la generación de energía son en verdad 300 días en los que jugar de local es jugar en contra. Le paso ahora la palabra a Alberto para que nos pase cómo andamos en el escenario nacional. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Alberto Mejía de acá de Mexicali, de la organización Respira. Como pueden ver en la información que mis compañeros presentan para cada ciudad, además de los altos niveles de contaminación y el riesgo asociado a la salud de los jugadores y aficionados, una situación que nos debe preocupar es la falta de datos sobre calidad del aire. En muchos días o incluso en muchas ciudades, como es San Luis, que si bien el equipo de fútbol competirá en la final de la liga, únicamente funcionan 2 de las 4 estaciones de monitoreo que administra el estado. O como en Tijuana, que si bien existe una estación de monitoreo, se ubica muy lejos del estadio de los Cholos y no fue posible hacer este estudio, ¿no? Si bien estamos hablando de fútbol, la realidad es que existen otros deportes, otras actividades en el que las personas vivimos expuestos a la contaminación atmosférica. Por ejemplo, acá en Mexicali este domingo se corre el maratón más importante de la región,
justo en los días en que cada año se presentan las concentraciones más altas de material particulado por las celebraciones, más la contaminación natural de la ciudad. Pablo comentó al principio sobre las 7 millones de muertes relacionadas con la calidad del aire que la Organización Mundial de la Salud informa. Entonces, hay que reflexionar cuántos de estas muertes están relacionadas con personas, deportistas que viven en estas ciudades alrededor del mundo. Jackie, ¿podrías platicarnos un poquito más sobre qué genera toda esta problemática? Gracias, Alberto. Vamos a hacer un recuento de las principales fuentes contaminantes. Soy la doctora Jacqueline Valenzuela de la Alianza Ciudadana por la Calidad del Aire y de cerca estamos con incidencia principalmente en Baja California Sur. Y bueno, los combustibles fósiles son los culpables de que nuestro deporte esté en riesgo, como ya lo hablaron mis compañeros y compañeras. En La Paz, las centrales de generación de electricidad generan combustóleo, lo queman todos los días y bañan a la ciudad con estas emisiones de azufre. Esto se da en los parques, en las escuelas, pero sobre todo y de manera muy importante sobre el Estadio Atlético La Paz, principalmente en los días de otoño. Y esto lo registramos en los partidos del 13, del 26 y del 15 de octubre, teniendo un pico de concentraciones el día 9 de octubre de hasta 104 ppm, lo cual pone en alto riesgo a la salud de la población y bueno, a los integrantes de estos partidos que estamos el día de hoy resaltando su importancia en el fútbol. Le paso la palabra a nuestro compañero Leo. Está silenciada, Leo. Perdón, bueno, ¿qué te digo? Que lo mismo pasa en Monterrey, en donde vivo. Soy Leonor del Bosque, el Comité Ecológico Integral. Aquí la industria, el tráfico, la refinería de Cadereyta, ni se diga, envenena nuestra ciudad con sus emisiones. Hemos visto plumas impresionantes de humo amarillo y negro salir de la refinería y nos dicen que es vapor de agua. Que le digan eso a Guiñac, que se lo digan a Nahuel, que se lo digan a Liliana Mercado, a la Mago Valle, a nuestras campeonas de Tigres, cuando están jugando o entrenando con ese vapor de agua en el aire, ¿verdad? René, yo creo que ustedes seguro están igual de bien en Ciudad de México. René, tu micro. Gracias, buenos días. La realidad es que la Ciudad de México se ve afectada por la contaminación que se genera aquí en Tula. Mi nombre es René Romero, yo soy integrante del colectivo de comunidades en defensa de la vida y el territorio de la región tolteca. Los saludo desde el municipio de Tula, en el estado de Hidalgo, en donde se encuentran los orígenes del Cemento Cruz Azul, ¿no? Que también es la marca de uno de los equipos de fútbol de la Liga MX, así como aquí en la región también se produce cemento de prácticamente todas las marcas, que también pues son de las principales patrocinadoras de equipos de la liga y que incineran residuos sólidos en sus hornos cementeros. Y bueno, pues, ¿qué más quisiéramos que la contaminación que nos ha convertido en uno de los infiernos ambientales del país se quedara dentro de los límites de nuestro territorio, de la cuenca atmosférica? Ojalá que los gases y partículas de la refinería de Pemex y la contaminación por combustóleo de la termoeléctrica fueran solo un problema de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros adultos mayores o de quienes han desarrollado algún tipo de cáncer, pero no. Lamentablemente la contaminación no conoce de fronteras administrativas y orográficas. Lamentablemente también afecta no solo a toda la población de la capital, sino particularmente a los futbolistas que juegan en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Y bueno, pues si quieren menos azufre, menos partículas dañinas, no hay vuelta de hoja. Tendrán que resolver la contaminación de Tula. De lo contrario, vemos muy difícil que se logre una tercera final mundialista en el Azteca.
Adelante, Mina, te escuchamos para que nos compartas. Gracias, René. Terrible lo que comentas. Y pues bueno, haré un pequeño resumen de las exigencias y las propuestas. Aquí pues hay exigencias muy claras, ¿no? Y muy urgentes. Necesitamos mucho más y mejor fútbol. Y para esto es muy urgente tener mejor monitoreo de la calidad del aire. Y esto debe derivar en alertas con consecuencias que protejan la salud de las y los futbolistas a como dé lugar, de ser posible también del resto de la población, pero sobre todo de nuestras estrellas nacionales. Y pues esto sobre todo le corresponde a los gobiernos estatales, ya en zonas o áreas metropolitanas también a los municipios. Y a la federación sí le exigimos la actualización de las normas oficiales mexicanas. Hace un par de meses la NOM 043, que regula las emisiones de partículas de fuentes fijas, cumplió 30 años. Incluso tuvo un festejo y todo, porque fue como sus segundos 15 años. ¿Sabes? Y sí nos gustan mucho las fiestas, pero pues es una locura que una norma como esta tenga 15 años cuando debe actualizarse cada 5 años, ¿no? Y para que me entiendan, cuando esta norma se hizo, Luis Hernández jugaba con el Monterrey, perdió la final contra el Atlante y pues Messi tenía como 6 años más o menos. También a la federación le pedimos un plan de salida para las termoeléctricas y las refinerías que dañan nuestro fútbol, al igual que a los combustibles fósiles. En segundo plano, anulan nuestros sistemas de vida y aceleran la crisis climática, pero sobre todo nos están haciendo quedar muy mal en el tema del fútbol. Y ya por último, sí pedimos que se reconozca la existencia de zonas de sacrificio socioambiental y que se intervenga inmediatamente para remediarlas. Claramente esto no está funcionando envenenar solamente a una población, porque la contaminación viaja por el aire, llega a otras ciudades y entonces termina expandiendo el sacrificio al fútbol, que es lo último que quisiéramos, ¿no? Y esto sí es muy inconcebible. Pablo, si quieres cerrar esta información. Gracias, Mina. Bueno, pues aquí han escuchado ya cómo nos afecta desde distintos equipos, tanto en las ligas varoniles y femeniles. Es muy lamentable. Existe también una serie de afectaciones que para efectos de esta rueda de prensa podríamos llamar secundarias, pero que vale la pena mencionarlas, ¿no? Y la mala calidad del aire afecta a poblaciones vulnerables, a la salud de las niñas y niños de nuestro país, sobre todo. El desarrollo gestacional, los embarazos se ven gravemente afectados, ¿no? Con la mala calidad del aire, sacrifica poblaciones, territorios, previene el desarrollo pulmonar adecuado, ensucia el aire. En la mayoría de las veces, los mismos contaminantes que nos están envenenando son los que aceleran la crisis climática. Y vale la pena mencionar esto porque pues, no hay fútbol en un planeta muerto, ¿no? Si seguimos por esa trayectoria, apostando por combustibles fósiles, apostando por refinerías, por termoeléctricas que están quemando gas, combustóleo, y que no estamos migrando hacia nuevas fuentes de energía, pues difícilmente podremos concebir un planeta en el que podamos seguir jugando al fútbol. Y sabemos perfectamente que a las autoridades no les importan los niños y las niñas. En esta rueda de prensa hay colectivos que se han dedicado a denunciar y a señalar las afectaciones que están teniendo en sus hijos, ¿no? Y aquí el Comité Ecológico Integral que ya habló, que ha hablado desde su postura como mamás, hemos hablado desde la postura desde distintas poblaciones, con índices de cáncer registrados en las zonas de sacrificio como en Tula, y nos queda claro que eso no importa, pero eso estamos pidiendo el día de hoy, que no los vean como niños y niñas, véanlos como futuros futbolistas. Si eso es lo que va a tomar para que haya acciones, veamos en esos niños, en ese niño tosijoso, no nada más a un niño de 6, 7 años, ahí puede estar nuestro próximo Jared Borghetti, ¿no? Ahí puede estar ese cabezazo contra Italia que nos pueda llegar a faltar en un mundial de fútbol en unos 8 años, en unos 12 años. Esa niña que hoy está teniendo un mal desarrollo de sus pulmones podría ser una futura Licha Cervantes, ¿no? Que si queremos llegar a tener un equipo competitivo en los mundiales de fútbol femenil, pues tenemos que dejar de envenenar a nuestros niños y niñas. Es una cuestión de cantera, yo creo que cualquiera que está llegado al fútbol lo puede entender bien. No lo hagan por las infancias, ¿no? Hagámoslo en esta ocasión por el fútbol, hagan lo que sea. Creo que hemos cruzado la línea de lo que se quería poner en riesgo y hoy el fútbol mexicano está corriendo peligro. Hacemos un llamado también a los equipos de fútbol a que analicen, a que crucen nuestros datos. Nuestra conferencia de prensa ahora ha tenido un tono de ironía,
Pero la realidad es que los datos no son irónicos, los datos son reales. Todo lo que estuvimos mencionando de partidos con contaminación son reales y los pondremos disponibles a los equipos para que crucen el rendimiento de sus jugadores, para que vean cuál era el rendimiento pulmonar de sus mediocampistas, de sus delanteros y puedan hacer quizá algunas conclusiones de cómo la contaminación en la que están jugando está teniendo efectos en la calidad del fútbol que se juega en este país. Está con nosotros aquí también dentro de los panelistas y las panelistas el doctor Fernando Charles, que nos acompaña con toda la disposición para contestar preguntas que puedan surgir de las compañeras y compañeros de medios de comunicación al respecto de afectaciones que pueda tener la mala calidad del aire, tanto en futbolistas como en otras poblaciones. Sabemos que no es el foco de atención de las autoridades, de nuevo, pero bueno, no está de más que podamos escuchar cómo afecta también a las infancias, a estas canteras del fútbol que tenemos en nuestro país. Así que, sin más, podemos pasar a recibir sus preguntas y respuestas a través del chat. Pueden activar ahí en cualquier momento que gusten las preguntas y estaremos contestándolas. Doctor Fernando Charles, no sé si quiere agregar algún aspecto del tema de las afectaciones a la salud y ahorita le paso la palabra a Enrique. Así que adelante, doctor, lo escuchamos. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación a compartir con ustedes aquí esta mañana. Y bueno, lo que han puntualizado es muy importante y es una gran verdad. Vamos a recordar a alguien que tenía una frase que decía, el fútbol es lo menos importante, lo más importante de las cosas menos importantes para nuestra cultura mexicana. Esa es una frase célebre de alguien que ya descansa en paz y que fue un ícono de la locución mexicana en los deportes. Está muy bien. El método o la estrategia que se escoja para llamar la atención es válida, porque lo que se busca es llamar la atención y que se voltee a ver una realidad. Pero en esos estadios donde hoy señalan que los futbolistas y las futbolistas se expusieron a una contaminación, pues había 40, 50,000, 35,000 aficionados con niños encerrados en ese mismo círculo de contaminación y sometidos a la misma inhalación de contaminantes por el tiempo y el tiempo previo al juego, ¿sí? Y no tienen la condición físico-atlética en la mayoría de los deportistas, ni están sometidos a chequeos y a revisiones de salud. Esas personas que se van y se sientan y pagan un boleto, en ocasiones bastante costoso, pues prácticamente están pagando por respirar contaminación, ¿sí? Entre muchas de las cosas que hacemos. Y no solo los futbolistas, sino cualquier persona que desea, para paradójicamente mejorar su salud, realizar un ejercicio físico o una actividad deportiva. Y pudiera ser un contrasentido esto, buscando mejorar tu salud, saliendo a trotar o saliendo a andar en bicicleta o saliendo a competir en alguna carrera o en algún juego de fin de semana, pues a lo mejor te estás arriesgando más que si te quedas sedentariamente en tu casa y tienes esta realidad. Es una lástima que, bueno, pareciera ser que quienes más se deben de preocupar por esta situación, pues pudieran preocuparse menos y sea la estructura social como ustedes quienes están jalando la cobija para que la persona voltee, para que quien tiene la capacidad de tomar decisiones y de hacer acciones, porque una decisión sin una acción consecuente no sirve de nada, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y cualquier estrategia que sea válida para que se voltee a poner atención en esto, pues es importante. Hoy amanecimos aquí en Monterrey con una contaminación, vamos a decir, preciosa. Todas las estaciones en verde, gracias a la lluvia. Lo platicaba ayer con Selene cuando fue tan amable de invitarme a estar con ustedes hoy aquí en la mañana. Pues esta lluvia precipitó todo, pero deja que se venga el airecito y el clima seco del fin de semana y los niveles de contaminación se van a ir de nuevo hacia arriba.
y luego pues se toman decisiones o se buscan las cosas donde no se han perdido, y en alguna ocasión ya hasta aquí en Nuevo León establecieron ahí un lineamiento que ciertos días no podía haber carnes asadas, cuando el problema pues no es el señor que hace carne asada el viernes en la noche en su casa. Ese no es el origen del problema. Pero bueno, había que hacer algo, y pues se les ocurrió combatir las carnes asadas, ¿no? Entonces son situaciones que tenemos que tener en cuenta, y bueno, compartimos en el Colegio de Médicos del Estado de Nuevo León la seria preocupación por la calidad del aire que respiramos cada día, porque algo de lo que hacemos más continuo es respirar. Sí, no podemos estar sin respirar. Entonces, respiramos las 24 horas del día. Puede ser que descanses unas horas, que no hagas nada, que estés viendo la televisión cómodamente, pero ojo, estarás respirando. Inevitablemente estarás respirando mientras estemos en este planeta. No creo que algún día se invente algo que supla la respiración, ¿no? Y cada vez que respiramos, estamos inhalando riesgo. Imagínate que alguien que tiene gastritis está comiendo chile continuamente, está comiendo irritantes, el sabroso mole poblano, nunca se va a aliviar. Tenemos un paciente con asma, tenemos un niño con hiperreactividad bronquial, tenemos un adulto con problemas, incluso hoy día está ya bien demostrado que aumenta el riesgo de las alteraciones metabólicas como la diabetes, el estar respirando ambientes contaminados. Si ahorita tenemos un porcentaje de los más altos del mundo de diabetes, de hipertensión, al rato vamos a estar peor. Y eso, de eso no nos vamos a salvar nadie más que el que descubra la forma de no respirar. Gracias, doctor. Al contrario. Muchas gracias por este apunte y también por profundizar en el tipo de impactos que tenemos asociados a la mala calidad del aire. Nos piden que si los medios pueden escribir su nombre su medio de comunicación y correo para poder hacer llegar el boletín. Y paso la palabra a Enrique Lorza. Si nos puedes decir de qué medio vienes, Enrique, te estoy habilitando el micrófono en este momento para escuchar tu pregunta. Gracias. Buenos días, no sé si me escucho por ahí. Perfectamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Buenos días, Enrique Lorza de CPS Noticias, acá en La Paz, Baja California Sur. Saludos, amigo Carlos. Saludos a todo el panel. Muy interesante, fíjense, el tema que comentan. Sabemos, ¿no? De entrada que vivimos en un país donde se emiten demasiadas, todo esto, ¿no? Dióxido de carbono y demás. Escuchando los datos ahorita de diversas ciudades importantes, San Luis, por ahí que comentaban, Monterrey, Guadalajara, México, Puebla. Me hubiera gustado conocer algunas ciudades del sur también, yo que tuve la oportunidad de vivir en Chiapas, de Tapachula, ahora en la final de expansión en Cancún y demás. La pregunta a quien quiera tomarla del panel que me gustaría saber es, ya con todos estos datos que se tienen bien concretos y bien analizados, y lo que tenemos aquí, Carlos, por las dos termoeléctricas que sabemos y demás, estos datos ya se han pasado a las autoridades. Ahorita comentabas, Pablo, que por ahí un tema de que no han puesto atención y demás. Ya se ha reiterado el llamado, digo, al final, ahí están los datos, ahí están las estadísticas. Evidentemente, como lo comentaba el doctor, es imposible dejar de respirar. Los futbolistas, y nada más los futbolistas, toda la gente que practica el deporte en general, es imposible, ¿verdad?, que lo dejen de hacer. Ya se ha hecho el llamado reiterativo con todas estas estadísticas y estos datos para que se tome una solución al respecto. Yo sé que de la noche a la mañana las fábricas no van a dejar de emitir estos contaminantes y demás, pero buscar, no sé, buscar alternativas. Digo, sabemos que no tenemos como en Estados Unidos estadios techados que de alguna forma ayudarían, entre comillas, algo. Todos nuestros estadios en el fútbol, hablando particularmente en México, son al aire libre. De repente algunos, ¿no? Donde se juega, por ejemplo, la Arena Ciudad de México, aquí la Arena La Paz, qué sé yo, son techados, pero en su mayoría son estadios al aire libre. ¿Alguna solución o vamos, qué se ha hecho de parte de las autoridades para, insisto, no de la noche a la mañana, pero sí en algunos años y más, que comentaban que en el 26 seremos sede del Mundial, pues buscar una solución? Gracias, Enrique. No sé si alguno de mis compañeras quieran atender esta. Es una pregunta compuesta, ¿no? La primera parte, si estos datos se han hecho de conocimiento de las autoridades. Sí, adelante, Selene.
Gracias, Pablo. Sí, bueno, específicamente los datos que hoy revelamos son básicamente primero para ustedes, los medios de comunicación, y bueno, obviamente tenemos que también hacer un trabajo de llegada de estos datos a las autoridades. También hay un asunto muy importante que es el hecho de que históricamente hay organizaciones en cada estado que han estado luchando porque las autoridades tengan esta información, no precisamente esta que presentamos, pero sí todos los daños a la salud que ocasiona la pérdida de calidad de vida, la mortalidad prematura, que está asociada a la contaminación del aire. Entonces eso hay un trabajo detrás de años. Te pongo el ejemplo específico también de Monterrey. Nosotros antes de 2014 hemos estado en el tema con el sector de especialistas médicos, organizaciones de la sociedad civil y demás. Y el tema es tan claro, pero las acciones son las que faltan y también tenemos claro que hay un tema de continuidad. Es decir, necesitamos organismos que puedan dar esa continuidad al tema y que el tema permanezca en todos los estados y sobre todo que lo agarre la federación para tomar en serio la calidad del aire, porque está costando vidas, calidad de vida y mucho dinero. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera complementar la pregunta? Y si no, pasamos la voz. Acá tengo una mano levantada. Violeta, adelante. Y ahorita pasamos a las escritas que también están llegando vía chat. Adelante, Violeta, te escuchamos. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Perfectamente. Súper saludos a todas y todos. Una pregunta, estaba escuchando a alguno de ustedes mencionar, creo que en San Luis, que también están descompuesta la mayoría o al menos la mitad de eso entendí de las estaciones de monitoreo atmosférico. Acá en Guadalajara también el 70% está funcionando, 30% no. Y pues ya tiene más de un año realmente en decadencia el sistema y realmente son temas que pues no le interesan al gobierno del estado, ¿no? Si hay un proceso de compra, pero no hay alguien que realmente esté como alarmado por este tipo de temas. Entonces quisiera saber si nos pudieran comentar a nivel nacional cómo está, si tienen, digamos, datos a nivel nacional de cómo están las principales ciudades en este tema, digamos, para hacer también como una comparativa, ¿no? A nivel nacional de cómo están las ciudades en cuanto a su infraestructura, porque pues desde ahí se ve, ¿no? Si no tienen buena infraestructura, pues mucho menos van a tomar medidas para mitigar la contaminación atmosférica. Gracias, Violeta. Sí, Alberto, vamos a Redspira, que justo dedican su organización a montar sistemas de monitoreo de calidad del aire y alertar al respecto. Adelante, Alberto, escuchamos. ¿Qué tal, Violeta? Muy buenos días, muchas gracias por la pregunta. Sí, de hecho, el instituto, el INEC, es el que genera el informe anual de calidad del aire. Si nos compartes tu correo en el chat, te puedo hacer llegar los enlaces para que puedas ahondar en el tema. Sin embargo, pues hay varios datos ahí interesantes, ¿no? El primero es que desafortunadamente se tienen 2 años ahorita actualmente, ¿no? De retraso. ¿Qué significa esto? Que el último informe creo que fue del 2020 o del 2021. Entonces, al día de hoy no sabemos a ciencia cierta cuántas estaciones a nivel nacional están funcionando, ¿no? Sin embargo, si analizamos los reportes previos, vamos a ver que muy pocas ciudades están haciendo este trabajo, ¿no? Por normatividad, los gobiernos están obligados a monitorear ciudades con más de 500,000 habitantes, ¿no? Abajo de eso no hay nada que los obligue. Y de esos que están obligados, tampoco hay nada que los obligue legalmente a hacerlo. Pues hay una norma que dice que se debe hacer, sin embargo no hay sanciones ni hay una entidad que pues impulse el que esto suceda, ¿no? Entonces, lo que nos queda es que tanto ustedes como medios de comunicación, como los ciudadanos, estemos levantando la voz con más fuerza, que participemos activamente, que preguntemos en el caso de las ciudades donde debería existir o que hay estaciones apagadas o descompuestas,
pues estar preguntando constantemente por qué está sucediendo esa situación, ¿no? Y en el caso de las ciudades donde no existen, pues entonces ampliar los reclamos en ese sentido. A nivel nacional, de hecho aquí estamos al menos 3 o 4 organizaciones que estamos optando por un plan B, digamos, que es el monitoreo ciudadano, ¿no? Que está basado en una tecnología que en algunos lugares le llaman tecnología de bajo costo, monitoreo hiperlocal, que son pequeños dispositivos de un pues costo accesible en el cual los ciudadanos tomamos el control de esta medición hasta cierto nivel y entonces podemos entrar en otra conversación con el gobierno, ¿no? En el caso de Mexicali y acá en Baja California, lo que hemos logrado los últimos años es que al existir una red ciudadana de monitoreo, el gobierno se siente como incómodo de que los medios de comunicación confían más en nuestra red que en lo que ellos están informando, porque tradicionalmente pues las estaciones se descomponían, estaban apagadas y demás, ¿no? Entonces, digamos que ahora somos como un punto de referencia donde el gobierno ya no se siente tan cómodo y ahora es más común que las estaciones estén prendidas y funcionando. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias, Violeta. Vamos a pasar ahora a las preguntas que están aquí escritas. Tenemos de Juan Cruz de ABC Deportes, que nos pregunta, ¿el fútbol profesional y otras actividades deportivas podrían estar en riesgo de suspenderse? Y si aconsejan no entrenar en ciertos lugares con altos índices de contaminación. Claro, aquí nada más hicimos la medición de los días que hubieron partidos, pero si esto lo cruzáramos con los días que se entrenó, pues obviamente tendríamos condiciones mucho más adversas y nos enfocamos únicamente en lo más vistoso que eran los días de juego. Voy a dejar que compañeras que se han dedicado a insistir en la emisión de alertas atmosféricas, no sé si Leonor o Selene quieran tomar esta pregunta sobre el tipo de actividades que se deberían de suspender en caso de que tuviéramos alertas por contaminación. No sé si alguna de ustedes quieran o si alguien más de aquí del panel quiera aventarse esa pregunta. Leo, tu micrófono. Leo, por favor. Selene, tú puedes hablar de eso con un poquito de más datos. Creo que Enrique serías mejor. Bien, pues aprovecho para contestar la pregunta. Primero, comentaban si el fútbol o las actividades deportivas podrían estar en riesgo de suspenderse. La respuesta es que lo ideal es que sí estén en riesgo de suspenderse. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos no se suspenden, pero esto es una falta de acción frente a días contaminados realmente. En teoría deberían suspenderse. Y paso a contestar la segunda. ¿Qué consejos al entrenar en estos tipos de lugares contaminados? Básicamente, pues hablamos de las zonas metropolitanas, y es que justo en estos días contaminados, cuando hay alertas, cuando hay contingencias, cuando hay avisos a tiempo, en teoría los equipos, las ligas deportivas, desde las escolares hasta la liga profesional de cualquier deporte, deberían proteger la salud de los deportistas. Y esto lo comento porque cuando estamos haciendo ejercicio físico vigoroso al exterior en un día contaminado, estamos ingresando más volumen de aire, o sea, más contaminantes que el promedio, ¿no? Y esto, bueno, nos pone todavía más en riesgo, sobre todo a los deportistas, y entonces por eso comentaba que lo ideal es la suspensión de este tipo de actividades, pero no se puede suspender una actividad que no se comunica, ¿verdad? Que tal vez no hay datos o que no se comunican las alertas y demás. Entonces es importante mezclar esos dos puntos. Puede haber afectaciones a corto plazo y puede haber afectaciones a largo plazo por estar respirando concentraciones altas de, por ejemplo, partículas PM10, PM2.5, ozono, y esto propiamente va a afectar no solo a corto plazo a los jugadores y las jugadoras, sino también a largo plazo puede causar enfermedades mucho más serias. Gracias, Selene. Vamos a pasar a otra pregunta más. Complementar tantito nada más.
¿O no? Complemento Eh, nada más que precisamente hemos estado junto con el Observatorio de la Calidad del Aire insistiendo en que se genere el programa de respuesta a contingencias atmosféricas, que eso es precisamente la comunicación que necesitamos tener para proteger a, bueno, nuestros niños y niñas y los futbolistas y toda la gente que entrena y que hace ese tipo de ejercicio eh, cuando está en muy mal la calidad del aire. Era todo. Gracias, Leo. Tenemos otra pregunta de Verónica Santamaría, de Animal MX y Animal Político, es una pregunta compuesta de dos partes. La primera es, ¿en cuánto tiempo comienza un jugador o jugadora a desarrollar alguna de las afectaciones de salud que se han mencionado? La segunda es, ¿cómo comienza una enfermedad respiratoria? Bueno, o sea, como un complemento ahí, ¿cómo comienza una enfermedad respiratoria por contaminación atmosférica? Si esto se manifiesta en alergias, sinusitis o enfermedades más graves. Y la tercera parte sería si alguno de los equipos de la Liga Mexicana tiene presente los cuidados respiratorios a jugadores y jugadoras, no solo en partidos, sino también en días de entrenamiento. Diana, me aparece aquí que tú la contestas. No sé si esto es de los dioses del Zoom o... Ok, va. Creo que se asignan. No sé si, doctor Fernando, nos puede usted ayudar con cómo se empieza la Eh, manifestación de estas enfermedades. Gracias. Bien, es difícil precisar el tiempo en que se va a presentar una reacción, eh, porque depende de la frecuencia de exposición, del tiempo de exposición, de la sensibilidad o susceptibilidad que tiene cada persona a un determinado problema de salud. Ahorita que se hablaba de cuál es el riesgo o si se podía llegar a suspender un evento por la calidad del aire que están respirando los deportistas, pues cuando hay una tormenta eléctrica, en el momento que hay un juego y hay eléctrica en la zona. Listo, doctor, perdón. Se cerró su micrófono, doctor, también. No le escuchamos. Una disculpa. Perdón. Les decía que depende de la susceptibilidad de cada individuo la cuestión de la reactividad o el tiempo en que se va a manifestar, así como la forma en que se va a manifestar. Les comentaba también que es muy conocido, es entendido que si en el momento del deporte hay una tormenta eléctrica, se suspende la actividad deportiva por el riesgo que están quienes están en un campo. Pero la realidad es de que no se tiene una estructura para tomar esta decisión. Ahorita se mencionaba que cuando alguien hace ejercicio aumenta su ventilación, aumenta la inhalación de aire, pero también hay otro fenómeno en el organismo que se da cuando hacemos ejercicio que se llama vasodilatación. Vasodilatación es abrir el sistema circulatorio para que llegue mayor aporte en teoría de oxígeno a los tejidos, al músculo, al cerebro, al corazón, a todos nuestros órganos. Pero así como llega mayor volumen circulatorio, también van a llegar mayor cantidad o proporción de contaminantes. Se va a ver entre comillas, una mejor difusión de los contaminantes. El tiempo es difícil, pero de que habrá consecuencias es prácticamente una garantía. Cada uno, a veces sales a la calle y inmediatamente que sales empiezan a picar los ojos o empiezas a tener escurrimiento nasal o carraspeo en tu garganta, y esa es una señal de que estás siendo afectado por el medio ambiente, por el entorno, ¿sí? Entonces, es difícil precisar un tiempo, decir, no, es que después de 6 meses, después de un año, eso no sería factible, pero lo que sí que a mayor exposición, mayor riesgo. Gracias, doctor. Y bueno, nada más para irnos rápido y no dejar sin respuestas, si me pueden ayudar mis compañeras y compañeros a contestar las preguntas que están ahí vertidas ahí. Respecto a las acciones que toman los equipos hacen un monitoreo muy cercano del rendimiento de sus jugadores y jugadoras. Tienen un montón de información, obviamente esta información no es pública, pero
platicamos para la preparación de esta rueda de prensa con gente que dialogó con preparadores físicos y evidentemente hay un mapeo del rendimiento de sus jugadores y si ellos lo hicieran, la invitación aquí a los equipos es que hagan un cruce. Hagan un cruce de esas métricas de rendimiento que son muy específicas, que tienen hasta medido la capacidad pulmonar de un jugador, de una jugadora a lo largo de un partido. Si hacen ese cruce con los días de contaminación que estamos señalando aquí, quizá pueden llevarse sorpresas muy interesantes y encontrar que sus jugadoras y jugadores están siendo expuestos y que están teniendo impactos en su rendimiento por estos contaminantes. Y sí ha habido intenciones, José Villasáiz, de hablar del tema de la pirotecnia. Ha habido ahí en Monterrey una serie de iniciativas que se han buscado impulsar y que se han trabajado incluso con la Liga MX para terminar con el uso de la pirotecnia. Son de esas fuentes de contaminación que existen, que persisten a pesar de que sabemos el impacto que hay. Y respecto a esta última, Omar Tinoco de TUDN, que si puede haber alternativas y exigencias, sí las hay. En el boletín que estaremos circulando en los próximos minutos, vienen precisamente las exigencias que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que haya mejor monitoreo, porque obviamente no se puede mejorar ni prevenir lo que no nos estamos dando cuenta si no sabemos qué estamos respirando. Entonces se requiere un monitoreo que venga acompañado de las alertas que ya mencionaban mis compañeras y que mencionaba hace un momento el doctor. Necesitamos que haya consecuencias por lo que se está respirando y por lo que sabemos que se está respirando, porque ahorita lo que tenemos en algunas ciudades es sí hay monitoreo, sí hay datos, pero no hay consecuencias, aunque sabemos que esto está causando daños importantes, ¿no? Y en el tema de los cargos que tenemos aquí, voy a hacer un repaso rapidísimo, Omar, para que quede patente para todo el mundo. Voy a irme por como los tengo aquí en mi visor. Leonor del Bosque, del Comité Ecológico Integral de la Ciudad de Monterrey. Tenemos al doctor Fernando Charles, ¿es Asociación de Médicos de Nuevo León, doctor? Soy presidente del Colegio de Médicos del Estado de Nuevo León. Correcto, gracias, doctor. Selene Martínez, la directora del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey. Tenemos a Alberto Mejía de Redspira, de la ciudad de Mexicali. A Diana Díaz de MUSA, que también es una organización dedicada a la sustentabilidad y al ecofeminismo. Samuel Cardona, de Voluntarios de Greenpeace de Nuevo León. Carlos Mancilla, director de bicicletos en La Paz, Baja California Sur. Mina Morzán, de Conexiones Climáticas, oficial de proyectos. La doctora Jacqueline Valenzuela, de la organización Cerca de La Paz. René Romero, de la defensa de Tula en la ciudad de Tula. ¿Me puedes recordar, René, el nombre completo de la organización, si puedes? Perdón, que se me resbala en este momento. Y un servidor, Pablo Montaño, de la Organización de Conexiones Climáticas. Agradecemos a todas y a todos su tiempo, sus preguntas, la cobertura de este tema tan importante. Naturalmente nos preocupa mucho la salud de todas las personas, no solo de los futbolistas. Estamos ahora buscando llamar la atención desde aquí. Sí están nuestros futbolistas también en riesgo, es un hecho, no es un chiste esa parte. Y estaremos buscando presionar, verán en redes sociales las campañas en las que damos a luz estos datos, en las que pues, posicionamos argumentos al respecto del tipo de daños y la diferencia de impactos de la que ya estuvimos hablando. Y quedamos a sus órdenes para responder sus preguntas y cualquier injerencia que tengan para completar sus notas como medios de comunicación. Muchas gracias a SEMDA por habilitarnos el espacio y estaremos circulando el boletín en los próximos minutos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.